Hola familia Christ Fellowship, qué rico que nos acompañen. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes. Ojalá que edifique sus vidas y les traiga esperanza. Queremos animarlos para compartir este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarlos a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio, para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Jesús. Y esto lo puedes hacer fácilmente dirigiéndote a cfmiami.es/dar. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y para tu familia. Bendiciones. Bueno, gloria al Señor en este día. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sabemos que tenemos un Dios de avivamiento y le queremos dar las gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y yo formo parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy tengo el privilegio de comenzar nuestra nueva serie en la cual le hemos titulado Escépticos Bienvenido. Y quiero darle la definición de lo que es una persona escéptica, y es una persona que tiene preguntas, ¿verdad? Que cuestiona la validez de algún tema. Y quiero dejarles saber de que nosotros podemos estar o ser escépticos en algún momento y podemos tener dudas y preguntas, en particular cuando se trata de los asuntos espirituales. Y por eso le he titulado a este mensaje, ¿existe Dios? Es una pregunta que vamos a mirar a través de las Escrituras en el día de hoy y a través de esta serie. Así que vamos a mirar el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Si tiene su Biblia nos puede seguir, y si no, puede mirar la pantalla donde van a salir las Escrituras. Y dice, en el principio, ¿qué dice? Una vez más, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento en el día de hoy. Como muchos de ustedes conocen o saben, yo tengo 3 hijos varones. Y cada uno de ellos son diferentes del uno al otro. Son diferentes en la manera de cómo ellos se visten, en los gustos que tienen y en muchas otras áreas. Por ejemplo, mi hijo Jonathan, que es mi primer hijo, él es muy humanitario. Él le gusta ayudar a las personas y él incluso el trabajo que él está actualizando ahora es en el departamento de bomberos allá en Ocala. ¿Por qué? Porque él es muy humanitario, le gusta ayudar a las personas. Y también él es desinteresado. Todo lo que él tiene, en verdad, él quiere ayudar y dispersarlo en los demás. Pero tengo mi hijo del medio que se llama Joshua. Joshua es energético. Él tiene mucha energía. Él es atlético. Le gusta ejercicio. Es más, la carrera que él ha escogido ha sido de ser un entrenador, y él le gusta ayudar a las personas en esa manera. En la casa nosotros les llamamos a él el payaso de cariño, porque él nos hace reír a nosotros. Pero también él apasiona servir a la juventud, y él está en el ministerio de estudiantes en nuestra iglesia. Pero también mi hijo Joseph, él de todos, él es muy amoroso. Y cuando le digo que es muy amoroso, él es muy expresivo. Él en todo momento nos expresa a su mamá y a mí cuánto él nos ama. Pero no solamente a nosotros, sino que yo lo he visto donde él está jugando con su PlayStation y él con sus amigos al final de una llamada o al final de un día le dice: yo los amo a ustedes. Él es muy humanitario también y le gusta servir. Pero una de las cosas que los une a los 3 hijos míos es que cuando ellos venían creciendo, cuando iban creciendo,
ellos hacían muchas preguntas. Algo que es común entre todos ellos fue eso, de que hacían muchas preguntas. Y me preguntaban, papá, ¿para qué es esto? Papá, ¿cómo funciona esto? Papá, ¿para dónde vamos? Y esas preguntas para muchos padres pueden ser de irritación. Cuando un niño está ahí preguntándole a su papá una pregunta tras otra. Pero quiero dejarles saber de que esas preguntas son normales. Y son tan normales porque Dios diseñó de que ellos hagan esas preguntas. Es más, los doctores dicen que cuando ellos hacen estas preguntas es saludable y estas preguntas los ayudan a independizarse como personas. Bueno, el problema en nosotros es que pensamos que estas preguntas no son válidas, pero Dios lo ha diseñado de esa manera. Ahora, déjeme traer todo esto a nuestra enseñanza en el día de hoy, porque muchas veces, ¿verdad? Uno piensa que esas preguntas no vienen al caso, pero sin embargo, nosotros, yo como padre, yo anhelaba esas preguntas. Yo invitaba a mis hijos a que ellos me preguntaran a mí de esas preguntas, esas dudas que ellos tenían, todavía aún cuando las preguntas eran escépticas. Y yo creo y sé que Dios también nos invita a nosotros, a que nosotros vayamos a Él para hacer esas preguntas, todavía aún cuando son escépticas. Y esa es la idea principal que yo quiero que usted se lleve en el día de hoy. Y es que nuestro Padre Celestial da la bienvenida a nuestras preguntas, incluso a las preguntas más escépticas. Nosotros podemos tener muchas preguntas y sin embargo, Dios anhela de que nosotros vayamos a Él con ella. Y a lo mejor tú te encuentras en el día de hoy oyendo este mensaje, esta nueva serie que hemos comenzado y te preguntas lo siguiente: ¿por qué Dios quiere que vaya a Él? ¿Y por qué debo de preguntarle? Y eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy a través de Génesis capítulo 1, versículo 1. Tengo 3 puntos en el día de hoy que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y si está tomando nota, por favor, escriba esto como el primer punto. Y es: Dios da la bienvenida a los escépticos que dudan de su existencia. Vamos otra vez al libro de Génesis para comenzar desde el principio. Y la escritura dice que en el principio, ¿qué? En el principio, Dios. Quiero que nos detengamos aquí por un momento, porque esta pregunta o esta palabra es el fundamento de todas las preguntas de nuestras vidas. La respuesta a esto, a Dios, a la pregunta que nosotros estamos proponiendo en el día de hoy, es lo esencial para toda otra pregunta en nuestra vida. Ahora, el problema es que todas las preguntas de la vida dependen de esta respuesta. Si nosotros removemos la palabra Dios de Génesis 1:1, como podemos ver en Génesis 1:1, en el principio, y lo dejamos con un signo de pregunta, lo que estamos haciendo es que nos estamos preguntando ¿qué? En otra palabra, en el principio, ¿qué? Y nos deja a nosotros en confusión y nos deja a nosotros para escoger lo que nosotros queramos hacer. Pero sin embargo, la palabra dice que en el principio Dios, ¿verdad? Y es exactamente lo que muchas personas en esta cultura quieren hacer. ¿Qué quieren hacer? Remover el nombre de Dios de la Escritura. Y el problema de remover el nombre de Dios, o la razón por la cual quieren remover el nombre de Dios, es porque si dan a entender de que hay un Dios, obviamente también tienen que dar cuenta. Si dan a entender de que existe un Dios, tienen la responsabilidad de
de la necesidad de un perdón de pecado. Mire lo que dice Salmos 14:1. Dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay ¿qué? No hay Dios. Y esta palabra necio es una persona que no tiene percepción. En otra palabra, que no puede percibir o captar o entender las cosas espirituales. Y hay una gran diferencia, mis queridos hermanos, en una persona que es escéptica a una persona que es necia. Oiga bien, la persona necia, mire lo que dice en Proverbios 13:19. Dice, deseo cumplido es dulzura para el alma, pero es abominación para los necios el apartarse del mal. Una persona necia, oiga bien, no solo no puede entender o no quiere entender, sino que también no quiere entender las cosas de Dios, no quiere aceptarlas. Sin embargo, una persona escéptica es una persona con dudas, una persona con preguntas, una persona que tiene el anhelo de conocer algo. Y por esa razón, cuando nosotros somos escépticos, quiero que escriba esto como punto, letra A, Dios da la bienvenida a los escépticos que buscan la verdad. Dios da la bienvenida, Dios abre la puerta para que nosotros vayamos a Él siempre y cuando estemos buscando, obviamente, o tenemos ese anhelo de conocer más de Él. Mire lo que dice Isaías 1:18. Dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Primeramente vemos en este texto donde Dios hace la invitación. Vengan ahora. Él abre la puerta para que nosotros podamos ir ante Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros razonemos. Y esa palabra razonemos tiene que ver con discutir o manifestar ciertas opiniones sobre un tema. Hermanos, cada uno de nosotros, a través de nuestra vida, van a suceder cosas que nosotros no entendemos. Yo personalmente, cuando vine a los caminos del Señor, yo no entendía cómo es que Dios me amaba a mí tanto. Yo no entendía eso. Porque si usted me hubiera conocido antes de yo venir a los caminos del Señor, si usted hubiera visto de lejos mi vida, usted hubiera podido juzgar y decir, ese joven no tiene esperanza. Pero sin embargo, Dios me amó a mí y yo no entendía por qué me amaba de esa manera y tenía esas dudas y esas preguntas en mi vida. Muchos de nosotros podemos preguntarnos por qué hay tantas personas malas en este mundo. Y esas son preguntas, ¿verdad?, en la cual nosotros tenemos dudas y podemos ir ante el Señor. Otros se preguntan por qué los hijos se mueren antes de los padres. Y cada uno de nosotros podemos tener múltiples de preguntas que podemos venir ante el Señor. Y Job en la Biblia era uno de ellos. Si usted conoce la vida de Job, puede entender de que Job, de acuerdo al mismo Dios, dijo que él era un hombre justo. Era un hombre que presentaba sacrificio ante Dios por sus hijos. Era un hombre que presentaba oración ante Dios. Y sin embargo, él perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus finanzas. Y él se encontraba en un momento en su vida donde se preguntaba qué es lo que está pasando. Tenía duda de todo lo que había o lo que estaba sucediendo en su vida. Y quiero dejarles saber de que esto no fue, para Dios, no fue una irritación de que Job tuviera esas dudas. Sin embargo, Job en la palabra nos deja saber en Job 13:3 que Job hizo lo siguiente. Dice, pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Fíjese, Job entendía o supo que en el medio de su situación, la situación en la cual él estaba pasando, él podía
presentarse ante el Señor para argumentar lo sucedido. Y Dios lo recibió a él. Ahora, es por eso, oiga bien, cuando nosotros los buscamos a Dios, escriba esto como letra B, Dios recompensa a los que le buscan. Oiga bien, no solo Dios anhela o invita a que nosotros lo busquemos a Él en verdad, sino que también Él recompensa a aquellos que le buscan. Miren lo que dice Hebreo 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Vamos a mirar este texto un poco más detenido. Dice, sin fe, fuera de la fe. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque cuando hablamos de la fe no estamos hablando de un asunto a las ciegas. Sin embargo, la Escritura nos deja saber a nosotros que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero lo que el libro de Hebreos nos deja saber es que sin la fe, fuera de la fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible de que Dios sea contente, de que podamos complacer a Dios. Y reenfatiza lo siguiente, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Ahí usted puede ver la invitación, el que se acerca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Dice, crea que Él existe. Esa palabra creer tiene que ver con la palabra confianza, que confíe en Él. Y cuando eso sucede, mi querido hermano, entonces la palabra nos deja saber de que Él recompensa a los que le buscan. Ahora, ¿cuál es la recompensa que Dios nos da? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos cuando nosotros lo buscamos? Él invita, Él recompensa a quienes les buscan. ¿Cuál es esa recompensa? Bueno, la recompensa que Él nos deja o nos está hablando aquí en el libro de Hebreos es la recompensa de encontrarlo a Él. Cada vez que tú lo buscas, cada vez que yo lo busco al Señor, cada vez que estamos buscándolo porque tenemos preguntas, porque tenemos ideologías en las cuales queremos comprender, preguntas, dudas, Dios nos recompensa a través de que Él se manifiesta, Él se revela a nosotros, Él va a caminar con nosotros, Él en medio de la circunstancia nos va a dirigir y nos va a enseñar. Esa es la recompensa que nosotros tenemos cuando buscamos a Dios. Él se deja encontrar, Él se revela a cada uno de nosotros. Mire lo que dice el libro de Jeremías 29:13. Dice, me buscarás y ¿qué? Una vez más, me buscarás y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Fíjense, me buscarán y cuando lo busque de todo corazón, ¿qué va a suceder? Lo vamos a encontrar a Él. Y déjeme decirle, en la vida de Job, que estábamos hablando anteriormente, Job hacía todo lo que hacía, todos los ritos que él hacía, pero sin embargo, llegó un momento en la vida de Job donde él mismo había entendido de que él conocía a Dios por oído. Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te conocen. Y lo que pasa es muchas veces, mis queridos hermanos, es que tenemos un conocimiento de Dios o una relación con Dios en la cual es superficial, es de lejos. Pero sin embargo, la Escritura nos deja saber de que debemos de buscarlo a Él. Y no solamente una sola vez, sino recurrentemente, continuamente, buscar de Él. Y Él entonces va a recompensarnos con revelarse hacia nosotros. Y oiga bien, no es que Él tiene que probarnos a nosotros nada. Es que Él escoge por su gracia revelarse a través de estos medios, a través de nuestra búsqueda
de Él. Y por eso escriba esto como punto número 2. Y es que Dios nos da prueba de que Él existe. Oiga bien, hay varias maneras de cómo Dios da prueba a nosotros de cómo Él existe. Él se revela en diferentes maneras y una de ellas es la siguiente. Escriba esto como letra A. Y es: Dios prueba su existencia a través de la creación. Vamos a regresar al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 otra vez, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo? Creó. ¿Y qué fue lo que creó? Los cielos y la tierra. ¿Sabe, iglesia? Es interesante de que Dios no trata de convencernos a nosotros. Ese no es el trabajo de Dios. Dios simplemente se introduce y nos deja saber a través de la creación de que Él existe. Una manera de nosotros poder comprender de que hay algo más allá es a través de la creación que Él creó. Mire lo que dice Romano 1:19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Fíjense, la palabra aquí usa la palabra evidente. Significa que es visual, que se entiende que está ahí. ¿Pero por qué? Porque dice, Dios lo hizo evidente. Dios es quien se reveló al hombre. Dios escogió revelarse al hombre. Y mire lo que dice, porque desde la creación, hablando de Génesis, lo que habíamos leído, del mundo, sus atributos invisibles, sus eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Fíjense, el Dios invisible ahora hace visible o se hace visible a través de su propia creación. Todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nosotros podemos experimentar con nuestros ojos y ver a través de nuestra vida, Dios lo ha creado. Hermanos, cada uno de nosotros podemos ir a un país, podemos ir a algún estado y podemos pararnos en el centro de la ciudad y podemos mirar alrededor. Alrededor vemos todos los edificios que han sido creados y nosotros sabemos de que esos edificios no fueron creados por simplemente una explosión de gas que lo trajo a existencia. Sabemos que hubo un creador, que hubo un arquitecto, que hubo un plan donde entonces se ejecutó y fue creado por alguien. Igualmente viene siendo la creación que Dios ha hecho. Da evidencia de que hay algo más grande que se llama Dios. Hay algo más poderoso que creó todo lo que nosotros podemos ver a través de nuestros ojos. Y por eso es que el salmista en el Salmo 119, él dice que los cielos declaran su gloria. Miren este video.
Wow. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso ahí donde te encuentras por las maravillas que Dios ha hecho? Oiga bien, la naturaleza proclama su gloria. Todo el contenido de ella proclama su gloria. Querido amigo y hermano que oyes en el día de hoy este mensaje, si nuestro planeta tuviese más cerca al Sol por cientos de millas o más lejos por cientos de millas del Sol, la existencia en nuestro planeta hubiera sido evaporada, hubiera sido difícil, no hubiera habido vida. Si los elementos en nuestras atmósferas fueran diferentes aún por un pequeño por ciento, cada cosa viviente moriría. La gloria de Dios es manifestada, es proclamada por su creación. Pero no solo Dios se prueba o se declara a través de la creación, sino que también escribe esto como punto o letra B. Dios prueba su existencia a través de nuestros estándares morales. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley moral, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en su corazón. ¿Y su qué? Una vez más, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otra vez defendiéndolos. Fíjense, la palabra conciencia aquí, lo que la Escritura nos está dejando saber es la manera de cómo nosotros podemos saber entre el bien y el mal. Algo que Dios ha puesto en nuestros corazones para que nosotros podamos entender y reconocer y evaluar nuestra vida ante Dios. Nadie nos tiene a nosotros que decir cuando nosotros robamos algo. Yo me acuerdo cuando estaba en mi juventud y llegué a hacer esas cosas, robo, lo que sea. Yo sabía que algo dentro me decía que estaba mal. Y eso es lo que la conciencia hace dentro de nosotros. Y Pablo en muchas ocasiones, él habla intensamente de su conciencia, donde él puede determinar donde su conciencia estaba mala o estaba buena. Por eso es que en la escritura que nosotros estábamos leyendo ahora, aunque ellos no tenían la ley mosaica en su corazón, ellos podían entender lo que era correcto y lo que no. ¿Por qué? Por la conciencia en la cual Dios puso la ley en su corazón. La manera que yo sabía de que las cosas que yo hacía no estaban bien era por lo que Dios puso en el corazón. Así que la conciencia nos muestra a nosotros lo que nosotros somos, quiénes nosotros éramos. Y por eso es que en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente. Dice, por cuanto todos que pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La realidad es, mi querido hermano, que cada ser humano sabe de que existe un Dios y que nosotros todos unánimes hemos violado sus leyes. Sabemos que hemos violado sus leyes y que también hay una gran consecuencia por causa de esa violación de su ley. Por causa de no darle al blanco, de no caminar de acuerdo a los principios de Dios. Dios nos deja saber a nosotros internamente de que somos pecadores y que también hay una gran consecuencia. Por eso que en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La razón por la cual muchas personas tienen temor a morir en su corazón es porque saben que hay algo más después de esta vida.
Es porque saben que hay pecado en su corazón y que necesitan arrepentirse ante la presencia del Señor. Y saben que si no se arrepienten, tienen un temor hacia dónde van a pasar su vida eterna. Pero todo eso Dios lo pone dentro de nuestro corazón para que nosotros podamos saber y evaluar quiénes nosotros somos. Pero todavía aún, en su gran misericordia, el Dios maravilloso que nosotros tenemos, Él nos llama a cuenta, nos llama a que nosotros nos acerquemos a Él para entonces Él poder revelarse a nosotros. ¿Cómo lo hace? Escriba esto como punto número 3. Dios prueba su existencia a través de su amor. Dios tiene tan gran amor por cada uno de nosotros que Él se muestra. ¿Cómo lo hace? Escriba esto como letra A través de su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice Colosenses 1:15. Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es Dios encarnado, Dios quien vino a la tierra para Él entonces revelarse a nosotros y poder que nosotros podamos ver al Dios viviente y poder aceptar el sacrificio en el cual Él hizo. Y usted se preguntará, ¿cómo es que Dios nos ama a través de Cristo? ¿Cómo es que eso sucede? Mire la expresión de Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor ¿hacia quién? Hacia cada uno de nosotros. Fíjense que Dios muestra su amor y no dice la Escritura que Él muestra su amor por lo que Él nos da a nosotros, por el dinero que nosotros tenemos, por las posesiones que nosotros tenemos, por nuestros familiares. No, dice la Escritura que Él nos ama porque envió a su Hijo, se encarnó para que nosotros entonces a través de su muerte pudiéramos experimentar quién Él es y su amor. Por eso es que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Querido oyente, en el día de hoy muchas personas negan la existencia de Dios y dicen que no hay prueba. Pero la realidad es que si ellos admiten de que hay un Dios que existe, tienen una responsabilidad de postrarse a sus pies y caminar de acuerdo a su propósito y pedir el perdón de su pecado. Dios en el día de hoy, a través de este mensaje, te quiere dejar saber de que Él te ama grandemente. Y que expresa su prueba es de que su Hijo murió en la cruz del Calvario. Y a lo mejor tú estás aquí en el día de hoy y nunca has puesto tu fe en Cristo. A lo mejor estás en esta nueva serie y tienes muchas preguntas. Pero la primera pregunta que debes de hacerte es, ¿a dónde pasarás la eternidad? Y en el día de hoy tú puedes saber eso. Porque la Escritura dice que a quien viene a Él y clama a Él, Él le da salvación. Y si ese eres tú en el día de hoy, yo quiero hacer un llamado. Porque no quiero que tú salgas de este lugar creyendo de que Dios te está aislando o empujando, sino Dios te está llamando en el día de hoy. Y si ese eres tú en el día de hoy, yo quiero que tú salgas de este lugar entendiendo el amor de Dios. Y solamente tienes que aceptarlo a Él en el día de hoy como Señor y Salvador. Quiero dirigirte en esta oración en este momento. Si ese eres tú, ora conmigo. Yo te voy a dirigir a esta oración. Y di, Padre Celestial, yo vengo ante ti en este momento, tal como soy. Tu palabra declara de que soy un pecador, Señor, y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tú has enviado a tu Hijo, Jesucristo,
para que yo pueda tener vida eterna. Y es en esa promesa y en ese regalo que en el día de hoy yo pongo mi fe. Por eso en este momento te pido que tú me salves, Señor, que tú me ayudes a caminar de acuerdo a tus propósitos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.